Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a resolver el examen de química de selectividad de Valencia 2017, junio, opción A. Muy bien, pues aquí tenemos el ejercicio con los apartados que nos dan. Tenemos 4 moléculas, BF3, BF4-, F2O y F2CO, y tenemos 4 apartados, que digamos su estructura de Lewis, su geometría. En el apartado C nos preguntan que qué es más polar, si el enlace en BF3 o en F2O. Nos preguntan qué es más polar, el enlace entre el flúor y el átomo central en esta molécula o en esta. Y finalmente nos piden que digamos la polaridad en la molécula de BF3, BF4, que me falta el signo menos, o en F2CO. Así que este ejercicio lo que vamos a hacer es resolverlo un poco simultáneamente. Vamos a intentar resolver todos los apartados a la vez, porque una vez que veamos la estructura de Lewis de cada una de las moléculas podemos rápidamente deducir la geometría, la polaridad y todo lo demás. Así que vamos a empezar por aquí, BF3. La estructura de Lewis del BF3 tendremos que empezar poniendo el boro y los electrones de la capa de valencia, que son 3 en el caso del boro. Y ahora alrededor ponemos el flúor con sus 7 electrones de la capa de valencia. Entonces ahora, para completar el octete, tendríamos que juntar el boro con cada uno de los átomos de flúor. Entonces cada átomo de flúor tendría el octete, sin embargo el boro quedaría con 6 electrones, y esto es correcto en el caso del boro, ya que aquí tenemos un caso de octete incompleto. Esta molécula quedaría tal cual. Entonces, en cuanto a la geometría de esta molécula, ¿qué pasa según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia cuando tenemos 3 enlaces y ningún par de electrones no enlazante? Pues que esta molécula va a ser plana triangular. Toda la teoría la tenéis en las etiquetas, ¿vale? Voy a borrar esta molécula de arriba y como veis esta sería la geometría del BF3, una molécula plana triangular. ¿Qué pasa? Que el flúor es más electronegativo que el boro, por lo tanto, estos enlaces están todos polarizados hacia afuera. Pero ¿qué pasa? Que estos vectores están todos apuntando hacia direcciones opuestas y con separación de 120 grados entre ellos. Entonces, si sumamos todos estos vectores, el vector total será 0 y por lo tanto esta molécula será apolar. Como veis, en este momento hemos resuelto el apartado A, el apartado B y el apartado D para el BF3. Pasamos al BF4-. El boro, de nuevo, tendrá sus 3 electrones y vamos a colocar ahora 4 flúors alrededor, cada uno con sus 7 electrones. ¿Qué pasa? Pues que ahora nos dicen que tenemos BF4-. Quiere decir que toda esta estructura va a tener un electrón de más. Cuando eso pasa, se coloca ese electrón en el átomo central. Entonces, fijaos que ahora para completar el octete tan solo tenemos que juntar estos enlaces a través de un enlace covalente normal y ahora sí tenemos un octete completo tanto en el boro como en los flúors, a diferencia de lo que pasaba aquí. Toda esta estructura, como hemos dicho, tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué pasa según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia cuando tenemos un átomo central con 4 enlaces alrededor y ningún par de electrones no enlazante? Pues vamos a tener una estructura tetraédrica y todo esto con su carga negativa. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que de nuevo tenemos un caso en el que estos enlaces están polarizados hacia el flúor, pero como están en direcciones opuestas en 3 dimensiones, la suma de estos vectores va a dar 0 de nuevo. Entonces, esta molécula va a ser apolar. Evidentemente, en estos casos los 4 vectores apuntan en direcciones opuestas y aparte tienen el mismo módulo, es decir, son el mismo tipo de enlace entre boro y flúor en cada uno de los casos. En cuanto cambiáramos un átomo, por ejemplo, ya sería polar de nuevo. Bien, vamos a F2O. En este caso, el átomo central va a ser el oxígeno, que tiene 6 electrones en la capa de valencia, y ahora vamos a colocar 2 átomos de flúor, uno por aquí mismamente y otro por aquí. Colocamos sus 7 electrones y ahora vamos a completar los octetes. Compartimos estos electrones, compartimos estos electrones, el oxígeno tiene 8, cada flúor tiene 8 y ya tenemos la molécula completa. Esta sería nuestra estructura de Lewis. Entonces, vamos a ver, ahora tenemos el átomo central que tiene 2 enlaces y 2 pares de electrones no enlazantes.
¿Qué pasa cuando tenemos eso, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia? Que vamos a tener una molécula angular. Tendremos el oxígeno en una posición, pues digamos, superior, y hacia abajo tendremos torcidos los dos flúors. La estructura del oxígeno va a ser una estructura tetraédrica, sin embargo, la molécula en global va a ser una molécula angular, donde este enlace de aquí será aproximadamente 109,45 grados. Y esta molécula ahora tiene polaridad hacia afuera también. El oxígeno es menos electronegativo que el flúor, pero en este caso fijaos que estos vectores no se anulan entre sí. Si los sumáramos darían algo tal que así, hacia abajo. Entonces en este caso la molécula sí es polar. Bien, me queda una por resolver. Entonces, como esta ya no nos va a hacer falta, ya que aquí nos preguntan Bf3 y F2O, voy a borrar esta y resolvemos la última. Bien, en este caso vamos a colocar el carbono como átomo central y lo vamos a rodear con los otros tres átomos, el oxígeno por un lado, el flúor por otro y el flúor por otro. Y vamos a colocar ahora los electrones de la capa de valencia. Este tiene 6, este tiene 4 y cada uno de los flúors tienen 7. Entonces ahora lo que vamos a hacer es de nuevo completar el octete. Al flúor le falta uno, a este flúor le falta otro y al oxígeno le faltan 2 y al carbono también le faltan 2. Entonces vamos a compartir estos electrones y reordenando esto y dejándolo un poco más bonito nos quedaría lo siguiente. Esto así y esto así. Entonces ahora volvemos a la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Tenemos aquí un carbono, un átomo central que tiene 3 enlaces a su alrededor. Aunque este sea doble, según la teoría contaría como 1. Entonces aquí tendríamos 3 enlaces alrededor de un carbono, lo que daría una estructura plana triangular, similar a lo que pasaba en este caso. Entonces tendremos el carbono en medio, un doble enlace hacia arriba, flúor hacia abajo y flúor hacia abajo. Pero esto es plano, ¿de acuerdo? Un triángulo, todo en el mismo plano. ¿Qué pasa? En este caso tenemos unos enlaces que son polares hacia abajo, hacia los flúors, y por otro lado también tenemos polaridad hacia el átomo de carbono. Entonces ahora volvemos a tener los vectores apuntando en direcciones opuestas, pero no miden lo mismo. Estos enlaces polares de aquí debajo son más polares que este enlace de aquí arriba. Entonces, la suma de estos vectores va a ser más larga que este y por lo tanto la molécula globalmente va a ser una molécula polar. Bien, pues como veis hemos resuelto apartado A, B y D de una tirada, ¿vale? Ahora en el apartado C nos preguntan que ¿qué es más polar? Si el enlace flúor átomo central en el BF3 o en el F2O. Bien, pues como veis, esta sería la molécula de BF3, esta sería la molécula de F2O, y esto es simplemente un poco para deducir cuál es el átomo central, aunque tan solo hay dos opciones, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos el enlace boro-flúor y en este caso tendríamos el enlace oxígeno-flúor. Esto tenemos que irnos a la tabla periódica y mirar dónde están colocados estos dos átomos. Como ya deberíamos de saber, la primera fila del bloque P sería B, C, N, O, F y la electronegatividad aumenta hacia allí. ¿Qué quiere decir eso? Que este átomo va a ser menos electronegativo que este y finalmente el más electronegativo de todos va a ser este. Entonces, ¿cómo sabemos si un enlace es más polar o menos polar? Pues por la diferencia de electronegatividades. El oxígeno y el flúor están aquí, por lo tanto su diferencia de electronegatividades va a ser menor que la diferencia de electronegatividades que habrá en este caso de aquí. Entonces, este enlace de aquí va a ser menos polar que este enlace de aquí porque la diferencia de electronegatividades en ese caso es bastante menor. Y esto es todo en cuanto a la primera cuestión. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio, que ahora ya estamos enfrente de un problema. Es un problema bastante simple de estequiometría y tenemos esta reacción SiO2 más 3 de carbono que nos darán carburo de silicio y 2 de monóxido de carbono. En el primer apartado nos preguntan que cuánto obtendremos de carburo de silicio a partir de 4,5 gramos de dióxido de silicio al 97% de pureza. Y en el apartado B nos preguntan que cuántos gramos de carburo de silicio obtendríamos
pasaríamos si usamos 10 gramos de SiO2 y 15 gramos de carbono? ¿Y cuánto sobraría de el que sobre de estos dos? Bien, pues empezamos. Estos ejercicios se resuelven en dos líneas usando factores de conversión. Vamos a partir de los 4,5 gramos de SiO2 que utilizamos, 4,5 gramos de SiO2. Estos 4,5 gramos de SiO2 nos están diciendo que están al 97% de pureza, es decir, que por cada 100 gramos de SiO2, que en este caso es impuro, aquí tenemos 97 gramos de SiO2 de verdad, SiO2 puro, la molécula como tal. Entonces ahora hemos de pasar esto a moles. Para ello necesitamos la masa molecular. En el enunciado nos dan los datos, así que podemos calcular la masa molecular del SiO2, que resulta ser 60 gramos. Es sumar las masas atómicas de cada uno de los átomos, y entonces 60 gramos de SiO2 serán un mol. Ahora, cada mol de SiO2 produce un mol de carburo de silicio. Entonces, un mol de SiO2, un mol de carburo de silicio. Y ahora necesitamos saber ¿cuántos gramos son estos moles? Así que necesitamos también la masa molecular del carburo de silicio, que es sumar la masa atómica del silicio más la del carbono, que nos la dan. Y resulta ser que un mol de carburo de silicio son 40 gramos. Entonces vemos que los gramos de dióxido de silicio impuro se nos van, los gramos de dióxido de silicio también, los moles de dióxido de silicio y los moles de carburo de silicio. Y finalmente nos quedan los gramos de carburo de silicio, que es lo que nos piden en el apartado A. ¿Veis? En una línea. Y el resultado de esta operación son 2,91 gramos de carburo de silicio. Ese es el resultado del apartado A. Bien, borramos esto y pasamos al apartado B. Bien, en este caso estamos en un evidente ejemplo de reactivo limitante. Nos dicen que vamos a mezclar 10 gramos de esto, dióxido de silicio, y 15 gramos de carbono. ¿Cuánto obtendremos de esto y cuánto nos sobrará? Pues del que nos sobre. Lo primero que vamos a tener que hacer es calcular cuántos moles son cada una de estas sustancias. Esto es simplemente aplicar las masas moleculares. 10 gramos de SiO2 por su masa molecular, que hemos visto que son 60 gramos de SiO2 por cada mol. Esto nos dará 0,166 moles de SiO2 y 15 gramos de carbono, que lo dividimos por su masa atómica, 12 gramos de carbono, un mol, y nos da 1,25 moles de carbono. Bien, aquí en la reacción vemos que cada mol de SiO2 reacciona con 3 moles de carbono. Siendo así, 0,166 moles de SiO2 tendría que reaccionar con el triple de carbono. Vamos a ver cuánto es. 0,498 moles de carbono. Esto es lo que reaccionará con esto. ¿Qué pasa? Que fijaos que tenemos 1,25 moles de carbono. Es mucho más de lo que necesitamos. Así que el reactivo limitante, el primero que se nos acabará será este de aquí. Y se nos acabará cuando se hayan consumido 0,498 moles de carbono. Bien, pues entonces vamos a resolver ahora, según los moles de SiO2, ¿cuánto sería la masa de carburo de silicio que obtendríamos? 0,166 moles de SiO2 por cada mol de SiO2 produce 1 de carburo de silicio, y ahora pues aplicamos de nuevo la masa molecular del carburo de silicio para hallar los gramos. Un mol de carburo de silicio son 40 gramos y esto nos daría 6,64 gramos de carburo de silicio. Ese sería el resultado del apartado B. Pero nos preguntan algo más, nos preguntan que cuánto sobra de la sustancia que sobre, y ya hemos visto que lo que sobra es carbono. Entonces vamos a ver los moles que nos sobrarían de carbono. Tenemos que restar lo que teníamos menos lo que hemos gastado. 1,25 menos 0,498, que nos da 0,752 moles de carbono. Ahora, estos moles de carbono lo multiplicamos por la masa molecular, que sería un mol de carbono 12 gramos, y nos sale 9,024 gramos de carbono. Entonces aquí tenemos resuelto las dos cosas que nos preguntan en el apartado B. Ya hemos dicho lo que obtendríamos de carburo de silicio y cuánto nos sobra de carbono. Así que hasta aquí queda este problema. Pasamos al siguiente ejercicio.
Bien, pues en esta cuestión nos dan 5 potenciales de reducción y nos hacen dos preguntas. La primera es, ¿qué especie es más oxidante y qué especie es más reductora? Y en segundo lugar nos preguntan que qué especies pueden ser reducidas por plomo y que ajustemos la reacción que se daría. Bien, en el primer apartado, el A, es brutalmente simple. Nos preguntan que cuál es la especie más oxidante. Ya sabemos que la especie más oxidante es la que se reduzca más fácil, así que tenemos que buscar entre los potenciales que nos dan cuál es el más alto. El potencial más alto de reducción es la especie que se va a reducir más fácil, por lo tanto va a ser la más oxidante. Y si nos fijamos, el potencial más alto es este de aquí, 1,36 voltios, así que este sería el más oxidante. Y el más reductor es todo lo contrario, es el que se oxida más fácil o el que se reduce más difícil, digamos, así que hay que buscar el valor más bajo de todos, y como veis, el valor más bajo de todos es este de aquí, el negativo. Así que, ¿qué especie es más oxidante? El cloro, ya que es el que oxida más fácil, pasando a cloro menos, con un potencial de 1,36. ¿Y qué especie es más reductora? Pues pensad que esta de aquí es la reacción de reducción. Estamos reduciendo el vanadio 2 a vanadio 0. Por lo tanto, el reductor será la especie que se oxide, es decir, la reacción inversa sería vanadio a vanadio 2. Entonces, la especie más reductora sería el vanadio y la especie más oxidante, el cloro 2, el cloro. Por lo tanto, las soluciones serían especie más oxidante, el cloro, y especie más reductora, el vanadio. Ahora vamos a ver el siguiente apartado. ¿Qué especies pueden ser reducidas por plomo? Y que ajustemos las reacciones que se pueden dar. Bien, para que sean reducidas por plomo quiere decir que el plomo se debe oxidar, así que vamos a hacer la reacción inversa de plomo a plomo 2+, y aquí se liberarían 2 electrones. Y esta reacción va a tener un potencial inverso a este de aquí, que sería menos 0,126 voltios. Entonces, esta sería la reacción de oxidación. Y ahora, para que se nos dé una reacción espontánea, aquí tenemos que buscar una reacción de reducción, de modo que luego la suma de los potenciales nos dé un valor positivo. Así que tenemos que buscar todos aquellos potenciales que nos den un valor mayor o igual a 0,126. Y en este ejercicio de aquí tenemos este caso, por ejemplo, este caso y este caso. Entonces ahora mismo os voy a escribir aquí cómo se ajustaría una de estas reacciones y las siguientes las voy a dar ya directamente ajustadas para no alargar el vídeo. Vamos a hacer por ejemplo la del cloro. Esta es una reacción de oxidación, la del cloro sería cloro a cloro menos, por lo tanto tendríamos que poner 2 cloruros y ahora en este lado de aquí 2 electrones y esta sería la reacción de reducción. Bien, el potencial de esta reacción sería 1,36 voltios y ahora pues vamos a sumarlo todo. Como aquí tenemos 2 electrones y 2 electrones, no tenemos que multiplicar por ningún coeficiente, esto ya automáticamente se nos tacharían y nos quedaría plomo más cloro para dar plomo 2+ y cloro menos, con su coeficiente 2. Y el potencial pues sería la suma de menos 0,126 más 1,36, que sea el valor que sea va a ser mayor que 0 porque este es mayor que este en valor absoluto. Así que esta sería nuestra primera reacción y de hecho esta sería la versión iónica. Podríamos convertirla en forma molecular sabiendo que plomo más cloro pues nos va a dar la combinación de estos iones que sería cloruro de plomo. Pues bien, entonces ahora que ya hemos visto cómo se ha hecho esto, os voy a dar directamente el resultado de las otras dos reacciones ajustadas. Estos serían los 3 casos de las 3 reacciones que tenemos entre manos: plomo más cloro, que es la que hemos hecho antes, plomo más yodo y plomo más azufre. En esta nos daría cloruro, yoduro y sulfuro de plomo. Así que hasta aquí queda esta cuestión. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, en este problema tenemos 2 disoluciones de 20 mililitros cada una de ellas y en la primera tenemos una disolución 0,02 molar de ácido nítrico y en la segunda 0,05 molar de ácido fórmico, que es esta fórmula de aquí, y nos dan la constante de acidez del ácido fórmico.
Es decir, que este ácido va a ser débil, mientras que este de aquí va a ser un ácido fuerte. Y nos preguntan que cuál va a ser el pH de cada una de las disoluciones. Y acto seguido nos dicen en el apartado B que calculemos el volumen de agua que hay que añadir para igualar el pH. Tal cual, eso es lo que nos dicen. No nos dicen a cuál de las dos hay que añadirle, eso lo tenemos que valorar nosotros. Pues bien, empezamos. En la disolución 1, nosotros tenemos un ácido fuerte de concentración 0,02 molar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya sabemos que un ácido fuerte disocia por completo a H+ y su correspondiente ion. Entonces, si nosotros tenemos 0,02 molar de ácido nítrico, quiere decir que vamos a tener 0,02 molar de protones. Por lo tanto, el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de protones, va a ser igual al menos logaritmo de esta concentración, 0,02. Entonces, en este caso tendremos un pH de 1,69, ¿vale? Este será el pH de la disolución número 1. Vamos a ver ahora qué sucederá en la disolución 2. Aquí tenemos un ácido débil. Esto ya es un pelín más complejo, pero poca cosa. Tenemos el ácido fórmico, que es HCOOH, que como es un ácido débil, disocia en equilibrio esta vez a sus dos iones. Por un lado HCO- y por otro lado H+. Es importante que tengáis claro que cuando tenemos ácidos orgánicos, como por ejemplo este o el ácido acético, el hidrógeno que sale, el protón que se suelta, es siempre el que está después del COO, ¿de acuerdo? Nunca se liberaría este de aquí, sino este. Entonces, aquí tenemos una concentración 0,05 molar de ácido fórmico. Inicialmente tenemos 0 de esto, 0 de esto. Entonces, ¿cuánto va a reaccionar de cada sustancia? Pues de la primera va a reaccionar menos X, aquí se va a formar X y aquí X. Entonces, en el equilibrio tendremos 0,05 menos X, aquí X y X. Simplemente hemos sumado estos valores. Y ahora pues la constante de acidez será igual a X por X, que es X al cuadrado, y en el denominador vamos a poner 0,05 menos X. En este caso no vamos a simplificar 0,05 menos X, no vamos a quitar la X, no se puede obviar tan fácilmente, ya que tenemos una concentración que es relativamente baja, 0,05, y la constante de acidez es del orden de 10 a la menos 4, quiere decir que están relativamente cerca en cuanto a proporciones y no podemos asegurar que la diferencia sea tan cercana a 5 como para poder despreciar el valor de X, así que lo dejamos por completo y esto se convierte en una ecuación de segundo grado que nos va a dar dos valores. Así que voy a dar directamente los resultados, ya que se supone que las ecuaciones de segundo grado deberíamos de saber resolverlas de antemano. Estos son los valores que nos dan: 2,91 por 10 elevado a menos 3 y menos 3. Como veis, este valor es negativo, así que no tiene sentido que tengamos unas concentraciones negativas. Este se nos va y nos quedamos con el 2,91 por 10 a la menos 3. Fijaos en lo que os decía hace un momento. Tenemos un valor de X de 10 a la menos 3, mientras que esto es de 10 a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre estos valores ya es algo más significativa. Sería como restar 0,05 menos 0,003. Ya es una variación relativamente importante. Entonces ya tenemos la concentración de protones, el pH sería el menos logaritmo de este valor, lo que resulta en 2,53. Voy a escribir aquí al lado de los matraces los pHs correspondientes y también voy a escribir por aquí las concentraciones de los protones en cada caso. Entonces el apartado A ya lo tenemos. Vamos a pasar ahora al apartado B, que nos dicen qué volumen de agua tendremos que añadir para igualar los pHs. Bien, ahora la duda que se nos puede ocurrir es ¿dónde hay que añadir el agua? ¿Aquí o aquí? ¿Qué quiere decir un pH más bajo o un pH más alto? El pH más bajo quiere decir que es más ácido, quiere decir que hay mayor concentración de protones. Por lo tanto, al añadir agua, lo que vamos a hacer es diluir, reducir las concentraciones. Entonces, ¿qué vamos a tener que añadir agua? ¿A la que está más concentrada para diluirla o a la que está más diluida para diluirla todavía más? Tendremos que añadir agua a la disolución concentrada hasta diluirla para que tenga la misma concentración de protones que esta disolución de aquí.
Si no lo veis claro con los pHs, vamos a fijarnos en las concentraciones que hemos calculado. En la disolución 1 tenemos una concentración de 0,02 molar y en la disolución 2 tenemos una concentración de protones de 2,91 por 10 a la menos 3. Esta concentración de aquí es más pequeña, mientras que esta es mayor. Entonces, si diluimos esta hasta el punto exacto, vamos a poder tener esta concentración de aquí porque es una concentración menor. Entonces, ¿esto cómo se haría? Simplemente utilizando la fórmula de volumen por molaridad es igual a volumen 2 por molaridad 2. Vamos a calcular, pues, en la disolución 1 tenemos el volumen, que son 0,02 litros, por la molaridad, que son 0,02, y esto lo tenemos que llevar a un cierto volumen, que no sabemos cuál es, vamos a poner X, por la concentración final que va a tener, que es 2,91 por 10 a la menos 3. 2,91 por 10 a la menos 3 molar. Los molares y los molares se nos van y nos quedará el volumen final de disolución en litros. Y me sale 0,137 litros. Bien, importantísimo. En este tipo de ejercicios nos preguntan el volumen de agua que hay que añadir para igualar el pH. Y eso de ahí es el volumen final de disolución. Tenemos que tener en cuenta que partíamos de 20 mililitros. Entonces, el volumen de agua a añadir será 0,137 litros, que es lo que tenemos que alcanzar, menos lo que ya teníamos, 0,02 litros, lo cual nos daría 0,117 litros, o lo que es lo mismo, 117 mililitros de H2O. Esto sería el volumen de agua que hay que añadir a estos 20 mililitros para que esta disolución tenga el mismo pH que esta, ya que haciendo eso tendremos la misma concentración de protones. Perfecto, y hasta aquí queda este problema y pasamos al último ejercicio. Bien, pues esta es la última cuestión. Tenemos 5 reacciones de tipo orgánico y tenemos que decir qué producto se nos va a dar y nombrarlo. Empezamos por el apartado A, que es propeno más hidrógeno y un catalizador. El propeno ya sabemos que son 3 átomos de carbono y que 2 de ellos están conectados por un doble enlace, así que sería esta estructura y ahora pues rellenamos con hidrógenos. Esto lo hacemos reaccionar con hidrógeno y un catalizador. Y esta reacción que estamos viendo aquí es una reacción de hidrogenación de alquenos. Lo que nos va a dar es un alcano, en el cual vamos a romper este doble enlace y vamos a formar un enlace simple. H3C, CH2, CH3. Y este alcano de aquí es el propano. Pasamos a la siguiente. 2-propanol y ácido sulfúrico. De nuevo, 3 átomos de carbono. En el segundo tenemos un alcohol, rellenamos con hidrógenos, CH3, CH, CH3, y esto con ácido sulfúrico lo que va a dar lugar es a una reacción de deshidratación en la cual vamos a tener un alqueno. Aquí da lo mismo que eliminemos por un lado o que eliminemos por el otro, porque lo que vamos a tener es exactamente lo mismo, un alqueno de 3 átomos de carbono con el doble enlace en un lado o en el otro. Entonces rellenamos con hidrógenos y esta molécula de aquí es la que hemos utilizado en el primer apartado y es el propeno. Etanol más ácido acético. El etanol es 2 átomos de carbono y un alcohol, rellenamos, y el ácido acético es el ácido que tiene 2 átomos de carbono también, rellenamos con los hidrógenos correspondientes y ahora vamos a ver qué pasa si juntamos un alcohol y un ácido. Cuando mezclamos estas dos sustancias lo que obtenemos es un éster y el éster básicamente va a ser el ácido acético unido al alcohol. Sustituir este hidrógeno por el resto de esta cadena, CH2, CH3. Y en esta reacción, como es una reacción de condensación, se libera agua. Y esta sustancia de aquí es acetato de etilo. Si no tenéis muy clara la nomenclatura orgánica, tenéis arriba en las etiquetas el vídeo correspondiente también, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente, benceno más bromo. El benceno ya sabemos que es esta estructura hexagonal con 3 dobles enlaces alternados. Esto lo hacemos reaccionar con bromo y lo que se va a dar en este caso es una reacción de bromación de este benceno y vamos a formar bromobenceno, que será el benceno y un átomo de bromo unido.
Y como acabo de decir, se llama bromobenceno. Y finalmente, en este caso, vamos a tener una reacción de combustión. Tenemos propano, que son 3 átomos de carbono, más oxígeno, para dar CO2 más agua. Y esta reacción, evidentemente, hay que ajustarla. Tenemos 3 átomos de carbono, luego aquí habrá 3 CO2. Aquí tenemos 3, 6, 8 átomos de hidrógeno, por lo tanto habrá 4 moléculas de agua. Y aquí en total tenemos 6 oxígenos y 4, 10 oxígenos, por lo tanto 5 moléculas de O2. Ya tenemos la reacción ajustada. Aquí no tenemos ninguna molécula orgánica, así que no hay que tirar de nomenclatura orgánica, sin embargo, saber que esto de aquí es dióxido de carbono y esto es agua. Es bastante simple. Y hasta aquí quedaría este ejercicio y de hecho este examen de selectividad. ¿Veis que no era demasiado complicado, no? Así que hasta ahí queda este examen de selectividad. Yo espero que este vídeo os haya resultado útil. Si tenéis cualquier duda, como siempre, podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.